En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener de visita aquí en el estudio de Radio Sefarad a Beatriz Micha Vilaola, bienvenida. Hola, buenos días. Pues tú eres estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en cuarto curso ya, a punto de acabar en la Universidad Francisco de Vitoria, ¿cierto? Sí, efectivamente. Bueno, te queríamos entrevistar porque no es muy habitual que una estudiante organice una exposición. ¿Cómo se te ocurrió esto de hacer una exposición que ha puesto a disposición tuya la Federación de Comunidades Judías de España? Y cuéntanos qué es. Pues en la Francisco de Vitoria tenemos asignaturas de humanidades que tenemos todas las carreras y una de ellas es Historia de las Religiones. Yo tenía muchas ganas de estudiar esta asignatura y cada alumno tenía que exponer una religión y yo elegí el judaísmo puesto que el Antiguo Testamento me interesaba muchísimo. Investigando conocí vuestra página web y cuando vi que teníais rollos y que hacíais préstamos y me leí información y que teníais datos acerca de la religión judía, pues escribí un mail pues para solicitar este préstamo que me parecía muy interesante, sobre todo porque son datos que aunque encuentres en internet nunca sabes de qué fiarte, de qué no, y me parecía algo más visual que podía enseñar a mis compañeros para que lo entendiesen y tuviesen más ganas de la exposición. ¿Y la exposición sobre qué tema iba? Sobre la religión judía en general. Hice una clase de 2 horas hablando más del Antiguo Testamento, la historia, pasajes de la Biblia y al día siguiente otras 2 horas sobre el ciclo de vida judía, que son los rollos que me habéis prestado, un poco pues cómo va evolucionando la vida de un judío hoy en día y los tipos de ramas que hay en el judaísmo, porque al igual que en el cristianismo tenemos los católicos y los protestantes, nosotros no conocíamos también las distintas ramas que había en el judaísmo, entonces investigué un poco y expuse los rollos del ciclo de vida judío para adentrarnos un poco más en lo que es el judaísmo hoy en día y no tanto del Antiguo Testamento. ¿Y qué tal la respuesta de tus compañeros? Pues a todos les gustó mucho y les pareció muy interesante y por eso luego hice una exposición para toda la universidad, que no hablé yo, pero expuse los rollos para que pudiesen ir leyendo las partes que más les interesasen. ¿Y eso durante cuánto tiempo estuvo expuesto así para todos? Pues unas 3 semanas, o por ahí. Bueno, ya eran las 3 semanas casi finales, ¿no? Porque ahora estamos a finales del curso. Justo, han sido a finales de exámenes y ahora ya en verano cuando iban los alumnos pues a estudiar o que no había tanto ajetreo de clases, sino la gente iba más tranquila a la universidad y se paseaba por el pasillo y ahí estaban expuestos los rollos y la verdad que bastantes personas me han hecho comentarios. El sacerdote de la Francisco de Vitoria me dijo que muchos alumnos le habían preguntado acerca de por qué estaban ahí los rollos judíos y que le habían interesado mucho. Tú que ya te interesaba ese tema porque por eso lo elegiste, ¿cuál fue tu mayor descubrimiento? Algo que no sospechabas y que descubriste gracias a esta pequeña investigación. Mi mayor descubrimiento fue descubrir a Dios a través del Antiguo Testamento, porque yo que soy católica siempre había visto a Dios en el Antiguo Testamento como muy frío, muy lejano, y he descubierto que el Antiguo Testamento también es precioso, Dios también es amor y también es misericordia y habla directamente a los hombres, como yo he entendido siempre que es Dios, que es Jesús, pues que en el Antiguo Testamento es igual, pero yo no lo veía así. ¿Y alguna de estas cosas crees que te pueda servir en tus carreras de Derecho y de Relaciones Internacionales o simplemente formación personal? Bueno, es ambas, formación personal para acercarme más a Dios y entender más otras culturas y religiones, pero también estudiando Relaciones Internacionales cualquier tema nos interesa y más si es una religión, porque al final hoy en día quieras o no, no solo las guerras son cuestiones religiosas, sino también la personalidad de la gente con la que tratas, los países a los que vas, tratas también con personas de distintas religiones, o sea, no solo me interesa el judaísmo, sino todas las religiones, pero el judaísmo era la que más, por tener mayor vinculación con el catolicismo. Y luego en el tema de derecho, por ejemplo, me imagino que ver reflejado algo que seguramente lo habrás visto o en otras veces, los 10 mandamientos en el cine o en la tele seguramente, pero entenderlo a través de la visión de judía igual
también te abre una perspectiva sobre lo que es el derecho, las leyes fundamentales de las personas, ¿no? Sí, o sea, yo estudiando Derecho me doy cuenta de la importancia de las leyes y por eso creo que también entiendo un poco más el judaísmo y cómo le dan importancia a los 10 mandamientos y a las leyes y al orden dentro de una comunidad. No es muy habitual, como decíamos al principio, que esta iniciativa parta de una estudiante, ¿no? Como me imagino que los profesores estarían encantados. Sí, desde luego, mi profesor le hizo mucha ilusión ver que sobre todo tenía tantas ganas en dedicarme a este tema a fondo, porque normalmente cuando un profesor te manda un trabajo lo haces y sin más, como que no empleas más esfuerzos del que hace falta, y para esta asignatura en general todos los alumnos hemos puesto más esfuerzo del que solemos poner porque nos interesaba a todos. Al final, estudiar la religión es estudiar un tema trascendental del hombre, que es quién soy yo y quién es Dios para mí. Entonces, como que estábamos todos más motivados, y yo digo que por eso yo también estaba tan motivada, porque al final el judaísmo y el catolicismo están muy, muy vinculados. Uh-huh. Eso era lo que te quería preguntar, aparte de la sorpresa, que lo que pudiste descubrir es lo que tienen en común este Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Tú lo ves como una continuidad? Sí, o sea, yo obviamente creo que Jesús es Dios, pero Jesús fue judío, entonces me gusta entenderlo, y sí que creo que realmente si Jesús es Dios para mí y Dios hablaba en el Antiguo Testamento, obviamente lo veo como una continuidad, y ahora entiendo que realmente es el mismo Dios el que me está hablando. Ya no lo veo como algo tan distante, y las normas las entiendo más porque las normas tiene que haberlas. Ya no lo veo tan cerrado, porque antes, pues antes de acercarme más al conocimiento del judaísmo, lo veía como mucho más una religión mucho más lejana, mucho más cerrada, porque al final el judaísmo también es un pueblo, entonces son los que son y nadie puede entrar. Entonces como que me sentía que era algo que no podía conocer y que estaba ahí lejos, y me he dado cuenta que aunque yo no sea judía, es algo que puedo conocer y que cualquiera puede conocerlo, y que es muy enriquecedor para cualquiera, y que el judaísmo no solo es una religión, sino que es un pueblo con una historia, y puedes creer o no creer en Dios, que tú eres judío por tus raíces. Uh-huh. ¿Habías tenido alguna oportunidad de conocer a alguien que tú supieras que era judío? Porque igual conoces gente y no sabes que son judíos, pero antes, por ejemplo, de venir aquí a pedir los paneles para esta exposición, ¿habías conocido a algún judío de cerca? No, lo intenté hacer una entrevista a un judío amigo de mi padre, pero al final no tuve la oportunidad. Pero la verdad que me quedé con las ganas, a ver si algún día lo consigo. He viajado a Israel y ahí he conocido a judíos, pero no he mantenido una conversación en la que he podido hacer preguntas y entrevistar y conocer de verdad lo que piensa, pero me encantaría poder hacerlo. ¿Y cuándo fue ese viaje a Israel? Fui hace 4 años o 5, hace ya tiempo. ¿Y qué llegaste a ver? Me imagino que a sitios de peregrinación cristiana. Sí, fuimos a los típicos sitios de peregrinación cristiana, recorriendo la vida de Jesús, el portal de Belén y Galilea, y bueno, donde... ¿Y en Jerusalén, el Santo Sepulcro también estuviste? ¿O? Sí, también estuvimos. No recuerdo bien el viaje, pero sí que estuvimos y me encantó. También fuimos al desierto, y me acuerdo que hicimos ahí una misa preciosa y me impactó mucho. Uh-huh. Bueno, te deseamos la mejor de las suertes en tu carrera profesional, porque ya prometes por lo menos la iniciativa, el tener la fuerza, porque digo, ojalá que otros muchos se animen, no solamente en el tema judío, de que sean así de proactivos y de que digan, venga, yo quiero investigar sobre este tema y llevarlo a mis compañeros de clase, ¿no? Pues muchísimas gracias, Beatriz Michavila. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y por el préstamo tan significativo que me habéis hecho a mí y a la universidad.